Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues. Iniciamos. Queridos amigos y amigas y telenautas que nos acompañan una vez más en su programa Entre Universitarios, Arte, Derecho y Cultura, con su amigo Juan Mario Mondragón. Pues queridos amigos, es un enorme gusto estar de nueva cuenta con todos ustedes, porque es la segunda ocasión que tenemos una invitada especial, una mujer maravillosa, una mujer muy estudiosa del derecho, y una increíble mujer que pues vamos a tener como segunda ocasión la entrevista en un tema muy interesante, un tema que es de ayer, de hoy, de más adelante, porque esta temática no se acaba, es permanente, y ella como académica, como investigadora, pues vamos a presentar de nueva cuenta su libro, porque las políticas públicas que se dan en nuestro país y en materia legislativa, por supuesto que no terminan. Ya nos dijo nuestra presidente electa que este tema que vamos a abordar el día de hoy, pues lo va a tener una profundización en su aplicación. Y tenemos con nosotros a la doctora, que me da mucho gusto que estés con nosotros. A mí también, muchísimo. Les tenemos de nueva cuenta aquí tu libro, mi querida doctora Sandra Hernández Cetina, que bueno, ¿cuándo fue la primera vez que te entrevisté? En 2021. 2021. Ya 3 años. Sí, 3 años. Ya 3 años han pasado. Y bueno, el tiempo vuela. Así es. La verdad, yo te veo no nada más idéntica, sino mucho mejor. Muchísimas gracias. En todos los aspectos, eres una mujer muy interactiva, no dejas de trabajar, y pues bueno, tu libro, Nuevo Modelo Policial, que hacemos la presentación, de nueva cuenta, aquí está, y que ha tenido un impacto a nivel nacional e internacional, porque el libro se ha presentado no nada más en México, así es, sino en otros países. Cuéntanos, por favor, ¿cuál ha sido este impacto de forma? Y ahorita vamos al fondo. Claro. Pues mira, en cuanto a la forma, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por esta segunda invitación, muchísimas gracias a ti que lo haces posible, aquí a la plataforma y a todos los que trabajan en ella, muchísimas gracias, y un saludo para todos los que nos escuchan. Efectivamente, este libro ha tenido un impacto que cuando uno lo escribe o cuando yo lo escribí, no pensé que lo tendría. Mi idea era que los estudiantes tuvieran un texto, por así decirlo, en el más simple de los sentidos, precisamente para adentrarse en todo esto que es el mundo del derecho penal y de la práctica policial con el cambio que tuvimos en el paradigma de investigación del delito. Sin embargo, esto fue trascendiendo, se fue expandiendo e incluso tengo invitación para hacer un libro parecido, pero con el modelo peruano. Me han buscado las autoridades policiales de Perú porque están en la misma situación, no tienen un texto con el cual formar a sus elementos de policía. Entonces me han pedido que lo practique, que lo realice precisamente con el modelo policial de Perú. Pero no es el único, también hemos trascendido y se ha presentado en España. En España incluso hemos intercambiado algunas formas de trabajo, algunos modelos. He ido mediante internet, claro está, a exponer en España y policías españoles han expuesto acá directamente conmigo en las clases que doy, precisamente en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, respecto de estas formas de trabajo que tienen las policías en España, en Perú y en México. Entonces hemos hecho un intercambio realmente internacional respecto de estas buenas prácticas, como podríamos decirle, y por supuesto respecto de todo lo que nos hace falta. Entonces ha trascendido, ya no se quedó solamente en un libro de texto para quienes estuvieran estudiando, sino que además ha servido para que hagamos un intercambio de cómo hacemos las cosas en México y cómo se hacen en otros países. De hecho, estamos ya viendo, avisorando una segunda edición
en donde además intercalemos o agreguemos estos nuevas circunstancias o estos nuevos aprendizajes con la Policía de Perú y con la Policía de España, que ha sido sumamente enriquecedora, no solamente para mí en lo personal o en lo académico, sino también para ellos, porque con quienes he intercambiado estos puntos de vista son policías en activo en esos países. Entonces, les ha parecido sumamente interesante. Hemos, insisto, pasado distintas experiencias, no solamente a nivel teórico, sino sobre todo práctico. Entonces, hemos visto mucho más de lo que nos hace falta, pero también cómo lo podríamos complementar. Entonces, en ese sentido es que estamos avisorando esta segunda edición. Pues lo vamos a esperar con mucha inquietud. Por supuesto que te lo presentamos aquí en el programa Entre Universitarios, claro. Porque tú acabas de comentar algo importante que va dirigido a los alumnos. Así es. Pero déjame comentarte también, nosotros que ejercemos el derecho como abogados postulantes, allá afuera, en las agencias del Ministerio Público, en los juzgados penales, bueno, yo no tanto, más a nivel de investigación, pero revisando tu libro, pues tiene un contenido también práctico. Y en un momento determinado podemos advertir que este libro, que este texto que tú tienes, pues no nada más va dirigido a los alumnos, sino también a los elementos de la policía, y los elementos de la policía, desafortunadamente, es muy triste mencionarlo, pero no están capacitados. Nuestros elementos policíacos, pues bueno, desde que ingresan como servidores públicos en su cargo que tienen, hay muchas deficiencias, tanto en la cuestión gramatical, en la cuestión del estudio básico, hasta cuando lo ponen a puesta a disposición a alguien que es detenido por haber cometido alguna conducta tipificada como delito. Y pues bueno, todo esto viene a raíz de la reforma del 18 de junio del 2008. Entonces, fíjate, tu libro qué tan trascendente es en el país, y estás haciendo historia, la verdad, doctora. ¿Sí? Y esta historia es tan bonito, pero también es interesante y es a la vez urge que nuestros servidores públicos, que nuestros representantes ciudadanos, no me gusta decir representantes populares, siento que ya es anacrónico, sí, pero que nuestros diputados, senadores, legisladores locales de la Ciudad de México, pues realicen las adecuaciones legislativas, y a su vez el Ejecutivo realice las adecuaciones y la creación de políticas públicas, y lo que corresponde a la Secretaría de Educación Pública y demás organismos inherentes a la capacitación, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en fin, tenemos un base de texto, que es el tuyo. Y yo te invito, aquí con nuestros amigos, con nuestros telenautas, que pudieras crear, yo te apoyo, por supuesto. Muchísimas gracias. A que realicemos un curso, un taller, un diplomado, que es muy ambicioso por las horas. Sí. Y capacitar a los alumnos de todas las universidades del país. Suena muy ambicioso, pero si no tenemos esos sueños de universitarios, pues no hacemos nada. Así es. Y nosotros como universitarios, pues siempre vamos de lo más a lo menos. Que realicemos este taller, porque ahorita que nos puedas comentar cuál es, cómo está conformado tu libro, que obviamente tiene una metodología. Así es. Para que las personas que desconocemos de estos temas y las personas que quieren adentrarse al estudio especializado del derecho en materia de seguridad pública o ciudadana, habría que ver también si es correcto el término, porque también ese es otro contexto. Claro. Si nosotros no mencionamos correctamente las palabras adecuadas, pues entonces empezamos mal. Ya desde ahí. Híjole, tocaste un montón de temas, todos muy, muy interesantes, y ahora sí que para todos hay. El temario, por ejemplo, de este libro
tiene un reboe, fíjate, no es un libro escrito así como se me fue ocurriendo o como fueron apareciendo las ideas en mi cabeza, no. Deriva de uno de los planes de estudio del Centro Universitario de Estudios Jurídicos que tiene un reboe. Entonces, no es una cuestión salida de ningún lugar extraño, tiene una autorización y una validación por parte de la SEP. Entonces, eso también lo hace valioso y es una cuestión todavía más importante porque parte, como todos, desde un nivel teórico, desde un nivel histórico y culmina con una serie de trabajos que te llevan a entender de manera práctica y real, cotidiana, cómo se realizan los trabajos de investigación. Entonces, como bien lo dices, vamos de la historia, vamos de cuestiones que parecieran lejanas, hasta en cómo en el día a día tiene que desarrollar su labor la policía. Precisamente hace 2 semanas se cumplieron 200 años de la creación de la Guardia Civil Española, que es nuestro antecedente histórico inmediato por causas lógicas y razonables de nuestra policía. Entonces, podríamos decir que tenemos este antecedente histórico de 200 años, pero si vemos que llevamos cuántos años de historia y de libertad, pues es bastante breve. Y copiamos muchas cosas del modelo español, pero nos faltaron otras tantas. Y ya cuando lo mexicanizamos, bueno, pues perdió ahí mucha de la esencia. Entonces, sí requerimos trabajar en esto. Y qué bueno que mencionaste lo de los representantes ciudadanos, porque precisamente van a iniciar labor o van a iniciar gestión este año, y sería muy interesante que todos los internautas, que todas las personas que fueron a votar, también dirijan sus correos electrónicos a estos representantes y llamen la atención sobre 2 hechos muy importantes o que se destacan de manera fundamental en las tareas de la policía. El primero es las tareas de prevención, que llevamos más de 3 sexenios sin políticas reales en programas de prevención. No requerimos aumentar las penas ni los delitos de prisión preventiva oficiosa o justificada, o como se le quiera llamar, porque ahí ya ocurrieron las cosas, ahí ya pasaron, ahí ya hay alguien muerto, ya hay alguien desposeído, ya hay una persona violentada. Lo que requerimos son políticas de prevención. Entonces, que le digan a sus representantes que se pongan a trabajar en proyectos o en iniciativas o en modelos o en políticas públicas de prevención, y que esa es la tarea fundamental para lo que la policía fue creada. No, la policía no fue creada como erróneamente se supone para andar persiguiendo delincuentes. No, la policía se creó para prevenir delitos. Entonces, que le den esa tarea fundamental a las policías. Y la segunda, que hagan por fin digna la actividad policial, porque no es digna en nuestro país y en muchos países del continente americano no lo es. No es una profesión, en primer lugar. No es una tarea aspiracional, sino que es algo mientras ocurre algo bien, mientras me llega un buen trabajo, mientras me saco la lotería, mientras hago otra cosa. Nadie aspira generalmente a tener una plaza de policía o a ser policía. ¿Por qué? Porque saben que hay corrupción, porque saben que hay malos salarios, porque saben que hay mandos que no son mandos, que no saben dirigir, por lo mismo que decías. Tenemos y seguimos teniendo, igual que lo comenté hace 3 años, un 6º año de primaria en términos generales. Ese es el promedio de nuestros policías. Pero hay municipios donde apenas saben leer y escribir, es decir, no tienen un documento oficial que avale o acredite cuáles estudios tuvieron. Sí podemos encontrar gente que haya tenido secundaria, muy difícilmente encontraremos personas que tengan bachillerato concluido. Entonces, la media sigue siendo el 6º año. No lo hemos logrado superar, no hemos encontrado las bases, simplemente porque alguien que estudia más no quiere ser policía. ¿Por qué? Porque no es una actividad aspiracional, no es una profesión, no hay ni siquiera una especie de certeza laboral. El movimiento es continuo, no hay la certificación. Llevamos 2 o 3 sexenios planeando la certificación de los policías, que pasen los exámenes de control de confianza, que pasen los controles de conocimientos, que pasen los controles de derechos humanos. No lo tenemos. Incluso durante este último sexenio, pues se perdió ese seguimiento que se le daba y que además era público para toda la sociedad
a través de las plataformas y del Sistema Nacional Anticorrupción. Ya no lo tenemos. Entonces necesitamos retomar esto, por eso te digo que es importante que todos aquellos que fuimos a votar, bueno, pues ahora también le exijamos a quienes resultaron ganadores, que les digamos que hacen falta estos dos pilares principales. Estamos siempre presionados por los precios, por los salarios, por la creación de fuentes de trabajo, pero ¿de qué nos va a servir eso si seguimos siendo víctimas día a día de la delincuencia o no teniendo los elementos de policía que requerimos y que necesitamos? Una de las cosas que hemos aprendido, por ejemplo, en este intercambio cultural internacional, es que los policías en otro país tienen una jornada de 12 horas y descansan 48. Aquí en México eso sería una locura. Trabajamos 12 por 12 o 24 por 24 cuando bien les va. Y en España trabajan 12 y descansan 48. Y existe el pago de horas extras. En México el pago de las horas extras es solamente para ciertos sindicatos, única y exclusivamente. Entonces, sí hay políticas públicas que puede empezar a echar a andar el gobierno, donde no necesariamente va a requerir enormes cantidades de dinero y que van a servir precisamente para ir dignificando esta actividad. Y los ciudadanos nos tenemos que preocupar, tenemos que ciudadanizar estas políticas. ¿Y a qué me refiero? No quiere decir que nosotros vayamos a hacer los rondines ni que nos organicemos en patrullas vecinales como erróneamente se piensa cuando se habla de esto. No, involucrarnos y exigir a nuestros representantes, a nuestras autoridades, a nuestros alcaldes o municipios para que precisamente las policías se vean beneficiadas por lo menos con este otro tipo de prestaciones. Si no les van a aumentar el sueldo, que sigue siendo otro tema olvidado, bueno, pues que haya otro tipo de prestaciones que lo compensen y que entonces los policías o quienes están trabajando en esto le vean un sentido, vean un porvenir y vean una actividad digna de cuidado. Ahorita no es una actividad digna de cuidado y lo sabemos y lo hemos visto. ¿Cuántos policías nos dicen, ¿está usted seguro que quiere hacer la denuncia? Mire, porque allá se va a tardar mucho y esto y aquello. Nos convencen pues para que ellos tampoco tengan que hacer tanto trabajo y sea un turno tranquilo. Entonces, sí son muchos temas, hay que trabajar mucho, pero si no estamos como ciudadanos pendientes de esto y quizá esta iniciativa que tú comentas de los talleres sea una muy buena para empezar, porque la tarea de seguridad pública no solamente es del Estado y de los cuerpos de seguridad, es una tarea ciudadana. Todos tendríamos que estar preocupados, vigilando y verificando que efectivamente el Estado tome las mejores decisiones y evaluando estas políticas públicas. Tenemos algo que se llama la Contraloría Social, que es una actividad donde intervienen directamente los ciudadanos para evaluar estas políticas públicas, para verificar cómo se están llevando a cabo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que existe la Contraloría Social? ¿Cuántos sabemos cómo se puede intervenir en esta Contraloría Social? Poquísimos. Incluso entre los propios abogados, muy pocos sabrán las actividades, las funciones y cómo entrar al mecanismo de la Contraloría Social. Sería bueno que lo fuéramos expandiendo. Claro, si lo hiciera el Estado sería genial, pero si no, los universitarios, como bien lo comentas, los que sabemos de eso, expandirlo, hacerlo del conocimiento e integrar a la sociedad en este seguimiento. Eso es tremendamente importante y es desgraciadamente algo que nos ha faltado mucho, no solamente en México, y eso no es tampoco un aliciente o un consuelo, sino que tenemos que partir precisamente de estas áreas de oportunidad para llenar esos espacios y entonces jalar al Estado hacia las actividades que nos interesan a nosotros. ¿De qué nos interesan ciertos proyectos monumentales cuando todos los días hay mujeres asesinadas por su propia pareja o niñas violentadas por sus propios familiares o trabajadores que no llegan a casa? Eso es lo que nos tiene que preocupar más antes que ciertos proyectos que realmente sirven a muy pocos y que expanden la economía, esta multifactorial, donde no importa nada sino vender. Entonces, antes que eso, requerimos conservar la vida, porque si no, ¿cómo vamos a comprar? Tenemos atavismos culturales, sociales, aunados, sí, muy arraigados, que desafortunadamente a todos nos impactan. Sí. Aunque tengamos estudios universitarios y de grado,
desafortunadamente crecimos en un sistema, y tenemos un sistema machista. Así es. Y pues bueno, salvo los que estamos adentrados al estudio, pues sabemos ese tipo de cuestiones. Ahora la población en general no lo sabe. Y por muchos factores también, una por flojera, otra porque no les interesa. ¿Qué es lo que le interesa? Tú dijiste es algo muy importante. ¿Qué es lo que le interesa a la población en general? Y aún lo mismo también, subsistir, comer. O sea, seguimos siendo hombres primitivos cuando comemos en un restaurante y hay un lugar que te estás cordialmente invitada. No digo el nombre del restaurante, pero preparan un chamorro al pibil muy rico. Y así estamos de traje, estamos bien vestidos y todo, y ya cuando nos traen el chamorro y vemos ya que lo estamos acabando y los huesos, yo me imagino el hombre de las cavernas, Neandertal, o el Homo sapiens, el Homo erectus, ¿no?, que estaban enfrente, no en una mesa, sino en el piso, comiendo ese pedazo de carne con los huesos. Pues lo único que ha cambiado es la vestimenta y el lugar en donde se está comiendo. O sea, sí somos animales. Aristóteles dijo, somos un zoon politikon. O sea, somos animales racionales, entre comillas. Hay un libro que me llama mucho la atención que se llama de animales a dioses, en donde menciona que es muy soberbio el hecho de haberle puesto que somos homo sapiens, o sea, hombres sabios. ¿Quién sabe si realmente sea así? Porque tenemos tanta tecnología aquí, que en vez de ser benéfico, es perjudicial. Ahorita en un curso que estoy tomando en la Facultad de Derecho de la UNAM, sobre las herramientas del entorno jurídico para los niños, niñas y adolescentes, que desconocemos mucho sobre este tema. ¿Pero por qué lo desconocemos? Pues porque también volvemos al punto de las políticas públicas. Sí. Hay una política pública desde hace muchos años, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, de conocer nuestro cuerpo, realmente lo que debe de ser. Así es. No hay clases, no hay profesores que tengan la preparación como para afrontar a toda la población de niños y adolescentes, y se van arrastrando cuestiones complejas, complicadas sobre la sexualidad, y si eso le aumentamos el tema de lo que estamos ahorita escuchando, que es gravísimo, sobre canciones, películas, videos, y que eso es una apología del delito. Entonces, por ejemplo, la música del perreo, hay un estudio de la UNAM donde menciona que es totalmente, la letra es violatorio a la dignidad del ser humano, o sea, derechos humanos, y que eso provoca que los hombres o las mujeres, con independencia de las diversas sexualidades LGTBI, pues provocan que los jóvenes, que nuestros niños realicen conductas criminales. Y esa conducta criminal trae como consecuencia la realización de conductas ilícitas, y por eso tenemos también espacios en donde están llenos los adolescentes por haber cometido este tipo de conductas, y es muy complicado, muy difícil retrotraer todas esas conductas para que esa persona en su crecimiento sea un buen ciudadano. Entonces este es un problema de origen. Quienes tenemos hijos nos damos cuenta, pero también nosotros estamos afectados. ¿Por qué? Porque no han existido los verdaderos políticos de nuestra sociedad que velen por tener una mejor sociedad, por el bien común, por una justicia social, que a lo mejor suena a discurso, pero no. Si nosotros vemos realmente el contenido de estos conceptos, va más allá, y es ahí en donde tu aportación es de tal valía, de tener este libro, de ser el inicio de esto, porque tú lo comentaste, nuestro personal policíaco, cuando mucho tendrá ya la preparatoria, y así un garbanzo de oro si tiene licenciatura, así es. Pero ve nada más cuántos diputados
y es una crítica, porque a mí me ha tocado trabajar en los congresos Sí. locales y federales, cuántos diputados federales, cuántos senadores, cuántos congresistas, cuántos diputados locales no saben leer ni escribir, y llevan a los asesores que son, ¿dónde ponemos a don Panchito? ¿Dónde ponemos a Lupita? Ponlo como asesor. O sea, haciendo un trabajo tan importante que nosotros como abogados y la sociedad abrevamos de las leyes y de la Constitución. Y esas personas son quienes se encargan de adicionar, modificar, reformar, derogar, abrogar Así es, nuestro todas esas ordenamiento leyes. jurídico nacional, y no están preparados. Entonces aquí hay un tema que quiero comentar contigo, que es la profesionalización, pero la profesionalización en todas las áreas del conocimiento, abarcando el tema en lo que estamos platicando, porque si no tenemos a los cuerpos policiales de mando preparados, nosotros vemos que los que llegan a ocupar esos mandos son personas que se desquitan con los demás miembros de su corporación y los humillan y les dan un trato inhumano. Y luego cuando ellos llegan a ocupar cargos de rango, es una réplica. Entonces, es una constante que a mí me ha tocado ver como abogado en los asuntos, y decir, no, mi jefe, pues es que pasa esto. Ahí nuestro jefazo, pues sí, nos pide la cuota y tenemos que hacer esto, y es una corrupción. Así es. Si empezamos nosotros a capacitar, por eso es mi insistencia contigo, y porque hay pocas personas como tú que se han abocado a este tema de asuntos, y me llama la atención, a lo mejor estoy equivocado, no sé, yo no soy especialista, tú sabes más de esto. ¿Cómo es posible que El Salvador, que teniendo una gran cantidad de delincuencia, de criminalidad, creo que de ahí son los maras salvatruchas, ¿no? Y se me viene a la mente una frase que dice, la letra con sangre entra. Entonces, ¿cómo El Salvador, con su presidente, tuvo mano dura? Y ahorita El Salvador es uno de los países de América Latina en donde ha combatido la delincuencia con política pública y con legislación, y tener una paz social, y México no. Cuando nuestro país es un país tan hermoso, tan bello, que tiene tantas cosas, en lo político, en lo social, en lo cultural, en recursos, y no podemos avanzar. Estamos atorados, estamos así frenados. Yo me imagino que es como un carro que va en la carretera a X velocidad, pero está con el freno y no puede avanzar y va solo. Y lo peor de todo eso es que va solito, pero traemos el freno, no podemos avanzar y vamos solitos y no podemos tener esa ambición de vivir en paz. Y la consecuencia es, hay delincuencia, hay corrupción, la sociedad, salimos a las calles, hay molestia, hay enojo, no hay empatía ciudadana, hay violencia social, y es algo tan complejo y multifactorial como bien lo comentaste, y no podemos avanzar. ¿Cuál sería tu propuesta, doctora, con el corazón y con tus conocimientos que tienes, porque esto que haces es con amor a la patria? Así es. Es tu aportación como ciudadana, como mujer mexicana, de decir yo lo aporto y voy a hacer algo por mi país. Esto es tu libro. Me gana el sentimiento. No, pues es que es lógico, cuando lo analizamos precisamente desde todas esas vertientes, simplemente te quedas anonadado, entristecido por ese tipo de cuestiones. Pero mira, esto que decías de la profesionalización es algo muy importante, porque siempre suponemos que se trata de que tengan muchos estudios o que sean personas que tienen no sé cuántos reconocimientos. La profesionalización sí abarca quizá esa parte, pero es todavía mayor cuando hablamos de la ética, del comportamiento recto, del bien hacer y del bien vivir. Entonces, la profesionalización es algo que no necesariamente vamos a obtener dándole un curso a una persona, sino que es algo que tendría que venir desde la educación, como lo dijiste. Tenemos distintas instituciones olvidadas y una de ellas es precisamente la Secretaría de Educación Pública. Yo siempre he sido una orgullosa de la educación pública, vengo de ahí,
soy producto de ella. Sin embargo, no sabemos realmente qué es lo que está por producir la Secretaría que hoy día tenemos, con estos múltiples cambios o coletazos más bien en las vértices o en los programas de estudio. No sabemos qué es lo que pueda ocurrir y me refiero a ello porque pues estudiar tampoco ya no es un aliciente para muchas personas. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de mejor vende barbacoa? ¿No? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso de mejor ser un youtuber o tal cuestión porque te va a ir mejor? Y se ha empezado a dejar la escuela, pero no de ahorita, desde los 80s escuchábamos ya este discurso de una carrera no te va a propiciar un trabajo, no te va a propiciar un estatus, no te va a asegurar absolutamente nada. Y pareciera que con el tiempo esta sentencia se ha ido cumpliendo. Entonces, requerimos, insisto, en esta participación de la ciudadanía, porque pareciera que el Estado simplemente nos jala como si fuéramos una carreta, es decir, como si fuéramos un objeto, y no decimos nada y no hablamos y no nos involucramos tampoco. Dejamos que el Estado haga, dejamos que el Estado decida, y nunca valoramos, nunca evaluamos ninguna de sus decisiones, ninguna de sus políticas, nada, porque pareciera que el Estado nos avasalla en todos los temas. Entonces, si el día menos pensado al Estado se le ocurre hacer algo como lo que pasó en Salvador, ten por seguro que va a haber mano o manga ancha para eso. Porque nunca participamos. ¿Por qué no lo han hecho? Pues simple y sencillamente porque no les interesa. Y no es de esta administración, lo vimos desde hace algunas administraciones atrás, cómo suceden balaceras, cómo suceden masacres, y no pasa nada. Yo recuerdo en 2012 cuando las primeras fosas televisadas, por así decirlo, en San Fernando, el Estado dejó de escarbar porque no paraba de encontrar osamentas. Y paró de escarbar por eso, no porque hubiera terminado de sacar todo lo que había en San Fernando, simplemente dijo, ya, aquí. En ese entonces hubo cierto revuelo, hubo ciertas críticas y todo. Hoy día es la sociedad civil la que anda escarbando por todos los estados de la República y el Estado está callado. El Estado no dice nada. ¿Por qué? Si él es quien tendría que conducir estas investigaciones, ¿por qué las conducen los padres de familia? ¿Por qué la conduce la sociedad civil? Y solamente aquellos que están interesados directamente en el tema, es decir, aquellos que tienen perdido un familiar o que están buscando un familiar. ¿Por qué todos los demás simplemente escuchamos todos los días que se encontraron 2 fosas, 3 fosas, 5 fosas y que en esas fosas ya van 100 cadáveres, 150, 2,000 huesos? Y no decimos nada. Hay una insensibilidad, doctora. Totalmente de acuerdo en eso. Totalmente. Mientras yo coma, mientras yo beba, porque cómo se ha disparado el consumo de alcohol en las últimas 2 décadas, mientras yo coma, mientras yo tenga el permiso del Estado para tomar ciertas sustancias que antes eran prohibidas y ahora no, mientras yo beba y mientras yo tenga mi fiesta del 2 de febrero, lo demás no me interesa. La misma sociedad, doctora, la misma sociedad se ha insensibilizado, vemos vecinos. Así es. Y la verdad es molesto y da coraje. Saber cómo son insensibles, pero hasta que ocurre algo. Hasta que le ocurre a alguien. Hasta dice, entonces. A ver, entonces yo empiezo a hacer algo. ¿No? ¿Por qué no? Fíjate, hay algo muy sencillo y esa es la crítica que siempre hago. ¿Por qué no podemos quedarnos callados, doctora? No, ¿Cuánta no debemos. gente escupe en la calle? O sea, cosas tan sencillas. Pues no es tan sencillo porque precisamente esa es una manera en la que se expande esto del COVID. Y el COVID no se ha ido. No. Y la gente sigue escupiendo. Escupe, no levanta las heces fecales de sus perros. No. Pone música a todo volumen en la noche, entre semana. Así es. Pero como tiene algún familiar en la alcaldía o en el Palacio Municipal, porque ahí trabaja o tiene un familiar, pone la música a todo volumen y sin importarles el descanso de los vecinos. Así es. En la calle nosotros estamos viviendo también una insensibilidad de todos contra todos. Así es. Y algo que me llama mucho la atención, doctora, a lo mejor no sé si lo has vivido, hay más violencia entre las mujeres que los hombres. Las mujeres se han vuelto más violentas que los hombres.
en el transporte público, Ujú. el área de mujeres, hay mujeres que se pasan al área mixta, y me llama la atención y me doy cuenta porque dicen, no, es que allá me golpean. Ujú. Los hombres no, los hombres vemos una mujer y bueno, nos hacemos un lado, pero las mujeres se agarran del chongo. O sea, eso es algo preocupante. Es que la violencia se manifiesta de forma diferente, ¿no? Quizá las mujeres se golpean mucho en el transporte público, pero todos los días muere una mujer a manos de su pareja. Entonces la violencia, ese es un tema distinto, ahí habría que verificarlo desde una perspectiva muy distinta. Pero lo cierto es que todos traemos una serie de estrés, de angustia, que lo primero que hacemos es ser violentos. Es decir, alguien se te cierra, no es solamente la violencia en el transporte público, alguien se te cierra en el tránsito y de inmediato se le responde de una manera distinta, ¿no? Entonces, la cuestión de la violencia sí es estructural y sí deviene de la forma en la que vivimos, que eso es algo que tampoco nos ponemos a pensar. Es que no nos han educado para eso. De la forma en la que vivimos. Y después queremos que un policía para 200,000 personas lleve el orden. O sea, no es posible. Se supone que deberíamos de tener un policía por cada 100 y no lo tenemos. Y si además esos pocos policías los mandamos para escoltas, los mandamos para choferes, los mandamos para resguardar el edificio de la alcaldía, pues entonces todavía tenemos menos policías y terminamos con un policía para 2,000 personas. ¿Y qué queremos que haga ese policía frente a 2,000 personas? Lo hemos visto en la violencia en los estadios, por ejemplo, o en las marchas, o en las fiestas, donde aunque mandemos 100 policías, no son suficientes para poder aplicar alguna técnica, donde ellos mismos pierden el control por la manera en la que se están desarrollando las cosas al interior de ese lugar y termina siendo contraproducente muchas de las ocasiones. Tenemos el News Divine, tenemos otros ejemplos desgraciadamente donde el mandar a la policía incluso pareciera que resultó contraproducente y siempre decimos, es que no están bien capacitados, es que es distinto. Si el policía con su capacitación y el ciudadano con su prudencia aportaran el 50 y el 50, nos habríamos ahorrado muchísimos problemas de los que hemos tenido muy importantes en los últimos años. Pero no ocurre así. Ocurre que lo contrario, que el policía se contamina de esta violencia, de esta falta de cuidado de los ciudadanos a los que está atendiendo y terminan simplemente siendo ciudadanos contra ciudadanos. Se acaba ahí la institucionalización y se acaba la capacitación que hubiera podido tener el policía. En España, por ejemplo, nos decían que cuando llega a haber un tumulto y todo esto, los policías se tienen que preparar emocionalmente, psicológicamente para presentarse a este tipo de enfrentamientos y nunca se ponen enfrente del ciudadano directamente en un afán de agresión o de buscar confrontación porque saben que van a tener esa respuesta, saben que el ciudadano se les va a ir encima a golpes y entonces se van a tener que defender, eso ya lo saben. Aquí lo que hacemos es precisamente mandar al policía enfrente y le ponemos un chaleco y le ponemos una estructura para que cuando reciba los golpes no salga tan golpeado. Es decir, esa es la lógica que tenemos de este lado de la policía, que la policía es para someter, que la policía no es para controlar, que la policía no vigila y protege, no, la policía detiene, la policía contiene y en el mejor de los casos golpea, se lleva a las personas. Entonces, mientras no cambiemos ese modelo estructural que tiene el Estado, ¿y cómo lo vamos a cambiar si al Estado le ha funcionado todos estos años? Es decir, entre la represión que tenemos hoy y la represión que teníamos en los años 80, pareciera que había una diferencia. En lo real no lo hay, porque personas inocentes terminan siendo golpeadas, terminan siendo lesionadas por un policía que fue preparado por el Estado para lesionar. Entonces necesitamos transformar eso, pero no lo va a transformar el Estado mientras no nos involucremos los ciudadanos, o por lo menos aquellos que sí tenemos una capacidad para ver más allá de eso. A lo mejor no el 100% de la población, pero con que se subieran a esta intención los que sí tienen una preparación y que no tienen que estar preocupados todos los días por qué van a comer necesariamente,
como me lo mencionabas, bueno, pues entonces podríamos empezar otro tipo de acciones, expandir este conocimiento, llevárselo a las personas. Las personas siempre preguntan, bueno, ¿y qué tiene que hacer el policía? Esa es la primera pregunta. Entonces, ¿el policía no está para cuidarme? No, sorry, no. Lo que nos ha enseñado la historia y el tiempo es que no, el policía no está para cuidarte. Tenemos que jalarlo hacia esa zona, tenemos que llevar al Estado para que eduque a los policías para cuidarnos, no para someternos, no para que cuando vayan a Palacio Nacional hagan varios cercos y entonces no dejen pasar a las personas. ¿A mí de qué me sirve eso? Si la escuela está abandonada, si el módulo de policía nunca hay nadie, si el policía me dice que no tiene gasolina para la patrulla, si el policía me dice que él no puede ir solo porque se está enfrentando en un edificio de estos donde corren a las personas o donde sacan a las personas y son 10 o 15 y dice yo soy solo un policía. ¿Qué tan capacitado tendría que estar el policía para poder contra 15 personas? Tienes una Superman. No es posible y le estamos pidiendo eso, ¿no? Y cuando el policía nos dice, bueno, pues es que yo no puedo ni siquiera llevar un arma porque no hay armas, porque no hay armamento. Ah, sí traigo el arma, pero no está cargada. Tengo que comprar yo los suministros para esa arma, para esa patrulla. Yo la tengo que llevar a ojalatear porque no lo hace el Estado. Y no es que no haya presupuesto, ojo, sí nos dicen que hay presupuesto para eso, pero simplemente no llega. Como en los reclusorios. Decimos, esas personas nos cuestan mucho todos los días. Sí, pero comen de lo que les llevan sus familiares, no comen de lo que les brinda el Estado, porque ese presupuesto no llega a esas cárceles. Entonces, si vemos, la corrupción es un delito mucho más amplio, es una conducta. Sonó muy feo cuando lo dijo Peña Nieto, que era una cuestión endémica, pero cuando ves todas estas manifestaciones, te quedas pensando qué tan correcto es el término de decir que esta corrupción es endémica, no solamente de los mexicanos, sino de los seres humanos. Siempre que haya posibilidad, se va a llevar a cabo. ¿Y por qué no estamos cuidando? Y vuelvo al tema de las contralorías sociales. ¿Por qué no tenemos ciudadanos integrantes de estas contralorías sociales viendo qué está pasando con esos presupuestos? Y no solamente en las policías, en las escuelas, en los hospitales, en todas las áreas del gobierno, porque todas esas áreas nos interesan, con todas interactuamos en algún momento. Pero ¿qué decimos? A mí no me importa cómo está el ISSSTE o el seguro, yo no voy para allá. Otra vez la indiferencia, ¿no? Mientras yo tenga mi estado de confort, mientras yo pueda ir al centro comercial, a la plaza tal, yo tengo mi carro y esté bien y coma yo y mi familia, ya con eso es más que suficiente. A mí no me interesa cómo esté la escuela primaria fulanita de tal, o no me interesa cómo esté el comedor comunitario, y tampoco me interesa si hay vigilancia privada o si es vigilancia del Estado. Tenemos muchas áreas con vigilancia privada y nos ponemos a preguntar cómo están siendo capacitados los policías de seguridad pública, pero no cómo están siendo capacitados estas personas que ejercen actividades policiales privadas. Ahí no lo pensamos. Cuando vamos a las plazas comerciales, ahorita que lo has mencionado, todas las plazas comerciales tienen policía privada. Privada, ajá. Ahí no nos preguntamos ni nos angustia cómo es que están trabajando, si conocen derechos humanos, si conocen los protocolos. No. ¿Y por qué no nos interesamos en eso también? ¿Y qué capacitación tienen? Y que es un servicio que estamos pagando, porque lo pagamos con nuestras compras, ¿no? Siempre nos llenamos la boca de decir, por mí comes, le decimos al policía. ¿Y por qué no lo vemos en las policías privadas? ¿Por qué vamos a consumir? Porque no lo vemos, ¿no? O porque no nos interesa. Y las dos policías nos debieran de brindar un servicio con el que nos sintiéramos satisfechos, es decir, seguros. Y bueno, no ocurre. Esto en cuanto al tema de los policías que conocemos en general, pero aparte tenemos a la Guardia Nacional. Otro gran tema. Tenemos el tema del Ejército Nacional. Sí, claro. Y tenemos el tema de la Marina. Así es. Entonces, todas estas instituciones de seguridad, si no es que así es, me equivoco, pero esas instituciones también tienen otra temática. Así es. Y es una temática de seguridad, porque si efectivamente se cambió de Policía Federal a Guardia Nacional, que ya lo teníamos en nuestra Constitución, no es algo nuevo, y que tiene su reminiscencia obviamente en España, en Europa, que no es algo nuevo, siempre sencillamente
que se han quitado las figuras, se han derogado las figuras de nuestra Van y Constitución. vienen las Y figuras. luego algún diputado por ahí quiere brillar y lo pone, y por cuestión de grilla, no de política, Así es. los insertan. Pues yo creo que el objeto de su creación se va distorsionando, y esta distorsión también son piedritas en el camino para el objetivo que tienen estas instituciones con sus elementos, y hay una confusión. Hay una confusión porque entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos? ¿Qué es lo que tiene que hacer el policía? ¿Qué es lo que tiene que hacer la seguridad privada? ¿Qué tiene que hacer el elemento de Guardia Nacional, el soldado, el marino? Y no sé si existan otras figuras más. Todavía más, sí. Entonces, si hay otras figuras más... Tenemos la policía del SAT. La policía La de sí, aduanas. la de aduanas, Sí, o sea, sí. Tenemos muchos cuerpos de policía, lo que pasa es que solamente vemos al azul que está Podríamos- en la esquina. Podríamos abarcarlo todas esas figuras en materia de seguridad. Así es, así Seguridad es. pública o seguridad ciudadana, como se le quiera llamar. Como quiera, no nos brindan esa seguridad. Pero al final del día es eso. Así es. No así la es. brindan, Esa debería estamos ser la desprotegidos. función. Así es. Y yo veo la ciudadanía en dos cuestiones. O nos encomendamos a Dios, hacemos oración, y no es broma. Y los que no creemos en Dios, ¿qué hacemos? Salimos y decimos, ya Diosito, cuídame que me vaya bien en el metro, En ese el momento transporte. somos católicos todos, ¿no? Sí, para que no nos pase algo, o de cualquier otra religión. Y quienes no, dicen, bueno, es que se hace la crítica, pero no se hace la propuesta. Entonces socialmente es un conflicto de todos contra todos. Y chocamos como sociedad. Fíjate que hay un tema que me llama la atención. Y digo, bueno, se supone que el que puede lo más puede lo menos, es una regla, ¿no? Así es. Si puedes hacerlo lo más, puedes hacerlo de menos. Si puedes hacer una operación de algoritmos o de álgebra, de algo matemático grande, pues puedes sumar y restar, ¿no? Técnicamente sí. La lógica. A mí me llama mucho la atención, y este es un comentario. ¿Cómo es posible que en el centro histórico, en la calle de Madero, llegas a Eje Central, a Lázaro Cárdenas, para pasar del otro lado que ya se convierte en la Avenida Juárez? Ajá. Y a lo mejor la comparación es mala, pero volvemos al tema, somos animales racionales, ¿no? Y el momento de pasar la gente pasa así, no pasa así, No. cruza la calle así, y si es un choque, y en lo que están pasando es el golpeteo, hasta para allá, no se supone que uno debe de caminar hacia su derecha. A la derecha, claro, sí. Y siempre lo he reclamado y no, la gente no lo hace, no lo hace. Hubo por ahí... En las escaleras, por ejemplo, es un también, problema. Claro. Hubo por ahí un diputado, por cierto, muy inteligente, de los pocos que hay, que implementó después que en las estaciones que en la entrada en los andenes del metro propuso ya después de ser diputado que en la entrada a los vagones las flechitas de entrada y salida, Sí, igual en el Metrobús. igual Sí. en el Metrobús, pero inició en el metro. Ujú. Entonces la gente, fíjate, lo que hace el de adelante hace el de atrás. Al poner esa pequeña política pública tan sencilla, la gente hacía esto. Se hacía a un lado, los del otro lado se movían, para que salga la gente, y ya después entra, ¿no? Bueno, eso que es tan sencillo, que es convivencia cívica, convivencia social, no se aplica en todo el país. Ujú. Así es. Básicamente en el centro, en esta parte del centro histórico. Ujú. Y he visto agresiones, Sí, he visto claro, agresiones sí. que llega la gente y con toda razón, espérate, estás invadiendo mi carril, la parte, no hay un orden social, No, no lo hay. no hay un orden. ¿Y por qué? ¿Y por qué a nadie se le ocurre y pasa por aquí? Se supone que es un servidor público y debe de crear políticas públicas para que la sociedad tenga un orden hasta en lo mínimo,
y poner flechas, es un llamado, para que pongan flechas en el suelo y la gente camina por su derecha y no exista ese desorden. Ujú. Lo mismo en todas las calles, empezando por la calle de Madero, la gente va caminando así, o sea, por todos lados, es un desorden y eso provoca violencia. Sí. La lo que gente va, dices. y eso provoca también que te roben, porque Además. en lo que la gente está de un lado para otro, va chocando y se aprovechan y tú no te das cuenta y ya te robaron en tu bolsa, en tu cartera. En fin, o sea, mira, es por eso te digo, es una cuestión de educación básica. Educación en todos los niveles, sí. En todos los niveles. Yo te invito, mi querida doctora, Claro, no, yo acepto la invitación. para la próxima, claro. el día que tú tengas tiempo, claro. Ujú. Es una mujer sumamente ocupada porque te dedicas a esto, y nos comentes brevemente para un programa enfocado al contenido de tu libro. Claro. Esta es el proemio de todo lo que podría abarcar el contexto de lo que es un nuevo modelo policial, Así es. pero en una explicación breve, ¿cuál sería el beneficio del contenido de tu libro para las instituciones en la materia y para la sociedad en general? Principalmente enterarse, estar involucrados en cuáles son las actividades de los policías. ¿Qué tenemos como ciudadano que exigirle al policía? ¿Cuáles son sus actividades y para qué sí está o debe estar capacitado? Eso es desde el lado de la ciudadanía. Y desde el lado de las instituciones, verificar que efectivamente están cumpliendo con sus obligaciones a partir de los protocolos y de toda la normatividad que se ha hecho. Decir que un policía tiene 100 o 50 o 200 horas de capacitación al año no quiere decir que aprendió eso que vio. No quiere decir que hubo retroalimentación y que por lo tanto es capaz de llevar a cabo, por ejemplo, el llenado del informe policial homologado, sin problemas, sin traspiés, y que efectivamente lo que está asentando es lo que ocurrió. Ni siquiera eso hemos podido garantizar de 2008 hacia acá. Que el informe policial homologado esté bien requisitado, que no sea la pata coja de la teoría del caso del fiscal, y que cuando llegue a juzgado efectivamente va a ser defendible, es comprobable y es circunstanciable. No hemos podido garantizar eso, y eso es la pieza fundamental de nuestro sistema de justicia, así de importante. Entonces requerimos esas dos circunstancias: que los ciudadanos estén enterados de estos hechos, qué es lo que tiene que hacer el policía y cómo, y desde el lado de los servidores públicos verificar que efectivamente lo hace y lo hace bien, que hay calidad y que pasa la prueba de la revisión jurisdiccional. Y mientras esto no ocurra, no podemos hablar ni de investigación, ni de trabajo policial, y mucho menos de justicia y de justicia penal, que es lo que nos interesa. Eso es lo que requerimos. Pues bueno, doctora, la tarea es demasiada. Es tremendamente enorme. Los legisladores yo creo que no estaban en sí cuando le quitaron estas actividades a funcionarios como los fiscales y los ministerios públicos y se las endilgaron a los policías, porque no tienen ni la misma capacitación, ni los mismos sueldos, ni el mismo perfil de vida. Entonces, sí requerimos revisar esto a conciencia y a profundidad, y no solo desde el Estado, sino, insisto, desde la mirada ciudadana. Pues mira, doctora, de nueva cuenta la invitación, bueno, son muchas invitaciones. ¿Para qué? Pues para realizar iniciativas de ley. Claro. Yo me comprometo contigo en eso. Sí, tú tienes el bastante conocimiento, bien. tengo la noción, entre los dos podemos hacer un trabajo, porque es un trabajo de los tres poderes. Así es. Iniciando por el legislativo. Claro. Sí, para que Y del establezca las legislativo bases. de las comisiones de seguridad, porque las cámaras trabajan a través de comisiones ordinarias, extraordinarias y comités. Entonces la Comisión de Seguridad Pública o Comisión de Seguridad Ciudadana, junto con la Comisión de Puntos Constitucionales, Procuración de Justicia y chalala, de las demás, y en el Congreso de la Ciudad de México, posteriormente en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en las comisiones de derechos humanos. Entonces nos damos cuenta que es una manera de tener
esa comunicación. Hemos comentado en la academia que no es una división de poderes, no es una división de facultades. Pero al final del día todo va relacionado uno con otra. No están separados. Y pues bueno, doctora, todo mi cariño, toda mi Muchísimas admiración, gracias, todo mi respeto igualmente. hacia tu persona, a tu trabajo. Bienvenida de nueva cuenta y te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa. No, al contrario, un gusto. Y pues bueno, si tienes tiempo, trabajemos en eso. Así y es. presentárselo, me faltó a la Secretaría de Educación Pública, para presentar y poner la semilla. Así es, exactamente. Para que podamos, a lo mejor no nos toca ver el resultado bien, no nos da la vida. Pero tenemos que dar el primer paso hacia algún lugar. Así es, dejar Porque nuestro ahorita legado a no la lo hay, sociedad. porque ahorita no lo hay, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Al contrario, Gracias por muchísimas estar gracias a aquí. ti y a todos los que nos escucharon. Es un tema que da para mucho y espero que lo sigamos investigando. Muchas gracias, doctora. Y a todos ustedes, queridos telenautas, muchas gracias por estar en su programa Entre Universitarios, Arte, Derecho y Cultura, con su amigo Juan Mario Mondragón. Hasta la próxima. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.